Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. Ya que en marzo se conmemora el Mes Internacional de la Mujer y por ser el 2023, año en el que se está emitiendo este episodio, en el que se conmemoran 160 años de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, evento denominacional, fecha patria, en esta ocasión vamos a dedicar un capítulo a la vida y obra de 3 mujeres, de nuestra historia como pueblo remanente. 3 mujeres que eligieron servir a Dios, entregarse al cumplimiento de su causa, y va a ser el mismo Dios quien se manifiesta a través de su ministerio tan inspirador y lleno de una elevada influencia. Este es el testimonio de Elena de White, Sarah Lindsay, Mary Andrews, mujeres de fe. Este es un episodio especial. La fecha indicada por la profecía para el despertar de la iglesia remanente lo marcó Daniel 8:14, o sea, ese es el punto de partida. A partir de Daniel 8:14 tenemos como la proyección, la fecha de partida a futuro, que ya se cumplió, del nacimiento, del despertar de la iglesia remanente. Daniel 8:14 nos habla de las 2300 tardes y mañanas, los 2300 años proféticos que predecían que el santuario celestial sería purificado y que también marcaría el inicio del juicio investigador. Bueno, específicamente esa fecha marcada por Daniel 8:14 se ubicó el 22 de octubre de 1844. Esa es una fecha icónica, una fecha que nuestro subconsciente no puede olvidar. 22 de octubre de 1844. Luego del tiempo del fin, cuando empieza el tiempo del fin, que fue marcado por los 1260 años de oscurantismo que terminaron en 1798, las profecías de Daniel y Apocalipsis empezaron a comprenderse, empezaron a ser escudriñadas, a ser promovidas, a ser predicadas. En Daniel 12, el libro de Daniel se manda a sellar. Y en Apocalipsis 10, este mismo libro que el mismo Dios mandó a sellar, se revela al mundo. Entonces todo esto ocurre en el marco, en el contexto del tiempo del fin. Luego de 1798, que marca el fin de los 1260 años de oscurantismo, de persecución papal en el planeta, que ya se los mencioné, empezó a correr el tiempo del fin. Y con el aumento del conocimiento por las profecías de Daniel, el fruto, el producto que se va a dar de esto es el despertar de la iglesia remanente. De Apocalipsis específicamente sabemos que el mundo empezó a conocer, a desempolvar el mensaje de los 3 ángeles que están en Apocalipsis 14, los 3 ángeles que encontramos ahí y sus mensajes. Ahora, el instrumento elegido por Dios mismo, la célula primigenia, la chispa que encendió todo esto, se dio en Norteamérica con un personaje llamado Guillermo Miller, un asiduo escudriñador de la Biblia, en especial de las profecías de tiempo exacto de la Biblia. Ahora, Guillermo Miller queda precisamente impactado con Daniel 8:14, que marcaba lo de los 2300 tardes y mañanas. Bueno, Guillermo de una manera obsesiva se sienta, escudriña, saca cuentas, hace un cómputo y el cálculo lo lleva hasta 1843 en adelante. Ese es el digamos que como que el primer marco que él sitúa. Ahora, en 1831, con su primera predicación pública, 1831, se empieza a gestar la corriente millerita, en honor de su nombre, debido a su nombre, Guillermo Miller, movimiento millerita,
una corriente que más adelante se llegará a conocer como el movimiento adventista. Todo esto se está dando en Battle Creek, Michigan, en Estados Unidos, para estos años, 1831 en adelante. La profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840-1844. Tanto en Europa como en América, algunos hombres de fe y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención se concentró en las profecías. Y al examinar el registro inspirado, descubrieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas estaba cerca, pues para el momento que vivían. El Espíritu de Dios instó a sus siervos a dar la advertencia. El mensaje del Evangelio eterno se esparció por todas partes. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Todo esto lo encontramos en la historia de la redención en la página 355. Después de la predicación de Miller en 1831, se alborotó un chispero de gente que armó severo movimiento con la proclamación del pronto advenimiento de Cristo a la tierra en su generación, para el año en el que estaban. Y para 1843, y de aquí en adelante, empiezan a sobresalir nombres de personajes poderosos como Josué B. Himes, Charles Fitch, Josias Leach, Apollos Hale, Silvestre Bliss, o sea, los pioneros. Toda esta historia de los 160 años, desde los orígenes hasta la organización de la iglesia, la vamos a estar relatando en una serie súper buena que se viene por motivo de los 160 años de organización. Bueno, en medio de todo este mundo de gente que escuchó a Miller en aquellas noches de clamor y contundente estudio de las profecías para los últimos tiempos, sobresale entre la multitud una muchachita que junto a su familia, los Harmon, que era una familia metodista, papá Roberto y mamá Eunice, ella se llamaba Elena Gould Harmon, que en años más tarde se casará con el pionero adventista Jaime White, y ella llegará a ser conocida como Elena de White, Elena G. de White, G por el Gould. Puesto que todos ellos pues quedaron pasmados en una noche en las conferencias a reventar de gente que Guillermo Miller dictaba en la calle Casco de Portland, Maine, en marzo de 1840. Y a partir de allí creyeron de una manera convencida en la segunda venida de Cristo para el 22 de octubre de 1844 y se unieron a este movimiento. Para ese año Elena tenía 17 añitos. Ella, siendo una jovencita, vivió el terrible chasco de los mileritas porque Cristo no llegó. Vivió en carne propia la impresionante deserción de mileritas a este movimiento y pasó a conformar la célula perseverante de la futura iglesia adventista junto al capitán Joseph Bates y Jaime White, quien sería su futuro esposo. Ellos tres se podría decir que fueron los líderes del movimiento luego del 22 de octubre. Empieza una fase de organización. Después de esa fecha lo que empiezan es a organizarse y es el momento indicado en el que Dios mismo, con base en lo que él mismo profetizó en Apocalipsis 10:11, es necesario que profetices otra vez, llama a su profeta para los últimos días. Primero llamó a William Foy y después a Hazen Foss, pero ambos se negaron, rechazaron el don profético. Y es cuando en ese mismo año, en diciembre de 1844, en medio de una visita que la joven Elena le hacía a una hermana en la fe, a quien ella apreciaba mucho, junto con otras mujeres, 5 en total, conformaron un grupo de oración y, estando aún de rodillas, ella misma registró lo que en ese momento experimentó y en sus propias palabras escribió. Mientras orábamos, sentí el poder de Dios sobre mí como nunca antes lo había sentido. Me parecía estar rodeada de luz, mientras me elevaba cada vez más a mayor distancia de la tierra. Me volví para mirar al pueblo adventista en el mundo. ¿Saben dónde está eso? Esos están testimonios para la iglesia, tomo 1 en la página 36. Esa visión fue la primera de cerca de 2000 que va a tener, de miles y miles de páginas escritas, de artículos, de libros, de 70 años de ministerio profético en el que ejerció como la mensajera del Señor, cuya obra e influencia impactaron de manera poderosa el liderazgo de la iglesia en su tiempo y cuyo testimonio de vida dieron fe pública de la piedad, el temor a Dios y, sobre todo, de compromiso con la difusión del mensaje de los 3 ángeles. Por citar unos cuantos, en 1892 escribió El camino a Cristo, El deseo de todas las gentes en 1898 y La educación en 1903.
Dentro de la gran constelación de mujeres de fe que conforman nuestra historia denominacional en el marco de la celebración de los 160 años de la organización de nuestra iglesia, quisimos pasar un rato por aquí y hablarles de la mensajera del Señor, Elena de White. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube siga nuestra cuenta, siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No dejen de pasar por nuestra página web, estamos compartiendo novedades. Bueno, y hablando de mujeres y de hazañas de nuestra historia denominacional adventista, quizás el nombre de Sarah Lindsay no es que le suene de mucho a muchos en nuestro subconsciente, pero esta mujer fue una bomba, una verdadera bomba en la predicación y en el liderazgo laico de nuestra feligresía. Y es que tanta pelotera con eso de la ordenación de la mujer que no sé qué, que sí sé más. Esta mujer en 1871, escuchen bien, 1871, no habíamos nacido ni usted ni yo. Bueno, yo no sé usted, pero lo que a mí respecta, por ese año yo no andaba ni en los pensamientos de mis padres. En 1871, el 9 de agosto de 1871, Sarah Lindsay se convirtió en la primera mujer adventista de nuestra historia patria en recibir una licencia de ministro de una asociación. ¿Qué cómo? Sí, señores. Primera mujer adventista de nuestra historia denominacional que recibió una licencia de ministro de una asociación, la Asociación de Nueva York. Pero no seamos injustos, la cosa no radica en lo de la licencia ministerial, sino en el derroche del talento que le brotaba a esta mujer por los poros como obrera bíblica, predicadora, conferencista, evangelista, obrera laica, colportora, mejor dicho. Al lado de un hombre, esta mujer hacía la obra a la par. Y es que precisamente estuvo casada con un predicador adventista de renombre, de trayectoria y experiencia, que había sido milerita y al que el capitán Joseph Bates bautizó en 1846, John Lindsay. 2 años antes de casarse con Sarah, John había enviudado. Su difunta mujer, quien se llamaba Esther, había muerto a causa de una terrible tuberculosis que azotaba inclementemente el país por aquellas épocas. Estamos hablando de 1860. Junto con Esther, John conformaba una pareja predicadora muy activa. Y 2 años después de haber muerto, John Lindsay se casa con Sarah, que es obra ficha clave ahora para el evangelismo. Y John la volvió a romper con su nueva esposa, porque si con Esther no paraban de predicar, con Sarah les salían letreros si les llegaban a tapar la boca para predicar. Y este es precisamente el ejemplo de fe y gallardía que nos deja un personaje denominacional como Sarah. El talento en bruto de la mujer en el cumplimiento de la misión que bien podrían tomar como referente las damas adventistas de las nuevas generaciones. Con Esther John había tenido 3 hijos, con Sarah tuvo otra hija. Sarah Lindsay nació en el seno de una familia bautista del Séptimo Día, radicados en Ulises, eso queda en Pensilvania. Sarah se unió a la iglesia adventista luego de que a su región llegaran J.N. Andrews e Hiram Epson en una gira misionera que cosechó años más tarde Cottrell.
Sara era guapa para predicar, guapa para salir a dar estudios bíblicos a montones, guapa para colportar, para medírseles a campañas evangelísticas de ligas mayores. Miren, esta pareja obtuvo su licencia de colportaje en 1878. Ellos dos, estos dos cristianos, no hacían sus viajes para estar ganando pantalla y hacer show, para andar delucidos por ahí en cualquier parte donde llegaban. Esta gente la sudó, mis queridos, les quiero decir. Y para los que están escuchando este relato y seguramente se quedaron en cueros cuando les mencioné que fue la primera mujer adventista de nuestra historia denominacional en recibir una licencia de ministro de una asociación, pues ya se les puede ir bajando la tensión arterial, porque les cuento que Sarah Lindsay, con su licencia, nunca estuvo avalada por el sistema de liderazgo para bautizar, ni para ungir enfermos, ni para imponer manos, ni para dedicar templos, ni mucho menos ser ordenadas. Y para que descansen en paz, jamás fue pastora. Una mujer de Dios no necesita nada de eso para poner sus dones y talentos al servicio del Señor. Simplemente es una mujer de Dios. ¿Ya? Punto. A ella y a su esposo les tocó una zona de combate como lo fue por esos tiempos la región sur de los Estados Unidos. Hubo un brote agresivo de disidencia y apostasía. Y si no hubiera sido porque en medio de todo ese sector tan golpeado por el error, los Lindsays y otros obreros laicos asumieron el reto de predicar con gran esfuerzo, la verdad, en este relato no estuviéramos contando quién sabe cuál otra historia. Por eso la licencia que se les fue otorgada tanto a John como a Sara era de obreros laicos y no de pareja pastoral. Sin embargo, que para aquellos años una mujer dentro de la iglesia ya organizada recibiera este tipo de investidura era absolutamente raro. Bien raro, pero hay que reconocer hoy por hoy y hacer justicia que entre su esposo John y ella era más talentosa para predicar. Ella era quien de los dos arrollaba más con ese don para la predicación. Una licencia ministerial no es lo mismo que una credencial ministerial. Lo de Sara fue una licencia. No recibió una remuneración por esta labor, pero después de recibir esta licencia, lo ejerció por nada más y nada menos que 30 años más. ¿Cómo la ven? 30 años más. Ella quedó viuda. Su esposo John murió, pero Sara continuó con su labor en la obra como predicadora junto con su esposo. Mientras él vivía, sembró y estableció iglesias por todo Nueva York y Pensilvania. La mujer fue bastante conocida y respetada. Miren, en una ocasión, mientras predicaba en una serie de conferencias en Beaver Dams, en Nueva York, cerca de ahí, el ruido y el bullicio que generaba un famoso circo que visitaba un área a 17 kilómetros no logró opacar la atención de la cantidad de asistentes que iban a escuchar a Sara en ese momento. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? ¿Se lo imaginan? El 11 de octubre de 1881, John Lindsay falleció a causa de un cáncer en el hígado. Y poco tiempo después del fallecimiento del esposo, Sara se radicó por el resto de su vida en Wellsfield con sus padres, hasta que el 29 de diciembre de 1914, a la edad de 82 años, Sara Lindsay descansó en el Señor, siendo sepultada en Ulises. En una ocasión, recientemente, el maestro adventista jubilado de Historia de la Iglesia de la Universidad de Andrews, George Knight, se refirió a esta ejemplar mujer de fe con la siguiente expresión: su esposo era un talentoso predicador, ella tenía más talento y él tuvo los suficientes sesos para reconocerlo. Se necesitaba ser un verdadero hombre para permitir que tu esposa te opaque en público.
El 15 de septiembre de 1874, el pastor adventista J.N. Andrews sale desde Boston para servir en Europa, Suiza específicamente, como el primer misionero ultramar oficial de la denominación, junto con sus dos hijos, Charles, de 17 años, y Mary, de 14. Este es el mismo año en el que Jaime White es elegido como presidente de la Asociación General por tercera y última vez, porque en su tercer mandato se nos murió. Y es que la obra de la Iglesia Adventista se había centralizado y enfocado tanto en el territorio de los Estados Unidos, que por una visión que Elena de White tiene, donde Dios les envió un mensaje animándolos a que llevaran el mensaje a otros lugares del mundo, todos los líderes se reúnen para debatir el tema. Finalmente deciden enviar un misionero a otro lugar fuera del país y este voto recayó sobre el pastor Juan Nevins Andrews, quien prácticamente suplicó que lo enviaran a él. Para ese entonces el pastor Andrews tenía 45 años de edad y tenía dos hijos que se van a ir con él para esa grandiosa misión. Charles, que en ese momento va a tener 17 años, y su hija Mary, que tenía 14. Esta muchachita, en pleno flor de la adolescencia, asume junto con su padre el rol de misioneros de ultramar. Y pues además es la única mujer del grupo. Y es que, vean, para la fecha en la que van a partir, en aquella icónica embarcación llamada el Atlas, el 15 de septiembre de 1874, 2 años antes, en 1872, Angelina Stevens, mamá de Mary, esposa del pastor, había fallecido a causa de un derrame cerebral. Y unos años antes de esa pérdida, sus dos hermanitos, John y Angelina, habían muerto de tuberculosis. O sea, en medio de semejantes pérdidas recientes, Mary parte junto con su padre y su hermano mayor a una tierra desconocida, con otro idioma, a otra cultura, otro clima, otro mundo, asumiendo un desafío de la vida que consistía en sembrar obra, abrir obra con el mensaje adventista por primera vez fuera de los Estados Unidos. Mary hace historia, además de hacer parte de la primera familia misionera de ultramar en la historia de nuestra iglesia, la hace en el sentido que es una adolescente en la segunda mitad del siglo XIX. Una adolescente que bien podría estar disfrutando como cualquier otra chica de su edad. Su elección de vida es admirable, loable y hoy por hoy un vivo ejemplo para miles de jovencitas de esta sociedad contemporánea que no le dan ni un estudio bíblico al vecino. Y esta chica se va con la familia al otro lado del mundo, a Suiza, a Basilea, donde nuestros pioneros escogieron, después de ferviente oración, como el epicentro estratégico para sembrar la semilla. La partida del pastor J.N. Andrews junto con sus dos hijos en la embarcación del Atlas está ilustrada a la entrada de la Universidad de Andrews con un monumento gigantesco como recordativo icónico para las generaciones del valor y tenacidad que tuvieron grandes hombres de valor en otros tiempos, que sin temor alguno se enfrentaron a la distancia, a la barrera del idioma y a un montón de cosas más, todo por el cumplimiento de la misión que Jesús le legó a su iglesia. En ese monumento figura Mary, la pequeña Mary, que fue la primera en poner las reglas de la casa humilde en la que se alojaron en Basilea. Exigió que hablaran en francés para poder así aprenderlo. Mary jugó un papel grandioso en aquella travesía. Fue una fuerte colaboradora en el establecimiento de la Casa Publicadora Adventista de Basilea y en la publicación del periódico adventista, que además iba a emitir en ese idioma, en francés. Las pruebas, obstáculos y desafíos que esta niña va a enfrentar junto a su papá y su hermano van a ser verdaderamente grandes, absolutamente grandes. La escasez, la estrechez, la incomodidad y sobre todo la alimentación no va a ser tan buena. El clima inclemente en Suiza, el frío, la nieve, empezó todo esto a levantar en Mary los terribles síntomas de la tuberculosis que había cobrado la vida de sus dos hermanitos años antes. Todo esto llevó a Mary a postrarse en una cama. La fiebre, la tos, la delgadez extrema. Toda esta situación obligó a los líderes de la iglesia a pedirle a toda la familia que se regresara, pero en el acto ya habían escogido un reemplazo para ellos. Se iba a realizar un intercambio. Mary fue trasladada a los Estados Unidos y fue atendida con un tratamiento agresivo que le fue aplicado en el sanatorio de Battle Creek. Habían pasado tan solo 4 años desde que Mary había partido esa gran misión, de la cual ya se veían resultados bastante buenos. Ahora ella tenía 18 años. Era 1878 cuando desafortunadamente Mary Andrews se nos fue. Esa mujer
que en pleno corazón de su adolescencia dejaba todo cuanto sueño y fantasía un jovencito en su cabeza para asumir un papel junto a su familia que le terminaría costando la vida. Ahora esa mujer, en pleno corazón de su juventud, fallecía consumida físicamente, postrada en una cama, ante la mirada compasiva y amorosa de su misionero padre, a quien le tocó la difícil tarea de ungir a su hija y despedirla de manera inconsolable. Al igual como había perdido a sus 2 hijos y también como había perdido al amor de su vida, su esposa. Ahora era su amada hija la que se le iba, para que 5 años después, en 1883, a la edad de 54 años, era él quien se iría también por causa de la tuberculosis que se llevó a sus hijos. Con la diferencia que a él le tocó cerrar sus ojos estando aún en Basilea. Mary Andrews es una mujer de fe, modelo y paradigma para muchas jovencitas del mundo de hoy que pueden hallar un ejemplo a seguir de dar el todo por el todo en la causa de Cristo. Una jovencita sacrificada hace parte del selecto elenco en nuestra historia denominacional. Resumimos y nos fuimos. Uno, la mujer que teme al Altísimo, esa será alabada. Ese es el perfil de la mujer por excelencia. 2. Elena de White, la mensajera del Señor, es ejemplo de mujer de fe por su respuesta al elevado llamado que Dios le hizo. 3. Sarah Lindsay, la primera mujer adventista con licencia ministerial, es ejemplo de mujer de fe por su arrolladora entrega en el uso de la palabra para evangelizar a de cuanta alma se atraviese en el camino. 4. Mary Andrews, joven mártir de nuestra historia denominacional, es ejemplo de mujer de fe que hasta el último aliento y hasta el último suspiro la misión debe cumplirse. 5. Teniendo muy presente que el papel de la mujer en esta tierra es único y que todas han sido llamadas para un noble y alto propósito, produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día.